Buen día a todos, buen día buen día República Oriental del Uruguay, día martes soleado, semisoleado si querés, pues de pronto está el sol, de pronto no, un día frío, al igual que ayer, ayer a la mañana no, luego en la tarde se puso bastante frío, y hoy se nota esa temperatura invernal, 11 grados, puntualmente 11 grados ahora en la ciudad de Montevideo. Estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy, por internet, también en libertas.uy por internet, en Facebook, en donde estamos, por Twitter, @en donde estamos, Instagram, en donde estamos Uru, nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos. Te podés comunicar con nosotros al 093-829-272, 093-829-272, y también a nuestro correo electrónico, que es pordondeestamos@gmail.com. ¿Cuántas cosas para hablar respecto a república, al concepto de república? Yo que comienzo siempre con este saludo, bienvenida o buenos días, República, República Oriental del Uruguay, la cosa pública, el gobierno del bien público, la administración del bien en común, del bien colectivo, del bien público, la separación de poderes. ¿Cuánto se planteó en esa cumbre de CELAC hace 2 días, cuando el presidente precisamente de la República Oriental del Uruguay, el doctor Luis Lacalle Pou, bueno, esgrime determinadas razones democráticas ante el embate o la pretendida descalificación del presidente cubano, Díaz-Canel, y también sumándosele, digamos, la presencia de Maduro en esa cumbre de países latinoamericanos y del Caribe. Vamos a ir con una editorial en la segunda parte de este programa respecto a ese tema. Una editorial en la que pretendo ahondar en ciertos aspectos y no sé si logro la categoría del análisis que puede estar desglosado en lo geopolítico, también en lo institucional y sobre todo en la señal política que el presidente de la República Oriental del Uruguay le da a la comunidad internacional. Creo que hay que detenerse en ese aspecto y muy particularmente en este contexto de pandemia, con una apertura del país hacia negociaciones internacionales, como es el caso de China, con este TLC que parece ir avanzando, con esas, digamos, esos chisporroteos o esas diferencias que se manifestaron entre el presidente de la República y el presidente argentino, y hoy asistimos todos a la decadencia brutal, bochornosa de esa comedia patética del kirchnerismo en la Argentina, que se va cayendo a pedazos. Y a su vez, esta cumbre que plantea un montón de desafíos para Latinoamérica y para el Caribe. ¿Por qué rumbo va a tomar el continente? ¿Qué modelos políticos va a tomar? ¿Va a seguir así, dividido, fracturado, con familias ideológicas, con una ideología cimentada en una internacional llamada Foro de San Pablo y Grupo de Puebla, que está permanentemente tirando esos dardos y digamos que destilando esa sustancia ideológica que envenena a procesos democráticos en el continente? ¿Es momento histórico de hablar claro de todo esto? Yo creo que sí. ¿Es momento histórico de andar con ambigüedades? Yo creo que no. Ya no se trata de andar con ambigüedades o de estar a ultranza defendiendo ideologías o pretendiendo con esas ambigüedades decir que más o menos son lo mismo, un régimen político que otro. ¿Es lo mismo vivir en Cuba que vivir en Uruguay? No, no es lo mismo. ¿Es lo mismo vivir en Venezuela que vivir en Chile? No, no es lo mismo. ¿Hay problemas en Uruguay? Sí, hay problemas, claro que hay problemas. ¿Quién dijo alguna vez que un sistema político o un régimen de gobierno es la panacea a todos los males? ¿Quién dijo alguna vez que una teoría política, o si vos querés, una teoría de las ciencias sociales, llámese una teoría económica, política, una teoría filosófica, sea la panacea de todos los males? No, no es matemática. No, no hay una ciencia de rigor exacto en cuanto a ciencias sociales aplicadas y en cuanto a eso que podemos considerar, sin que temor a equivocarnos, el arte de hacer política. Pero muchos, en vez de hacer el arte de la política, hacen de la política el arte de profesionalizar sus vidas y vivir
de la política, que es muy distinto. El arte de hacer política es el arte de hacer de pronto una política de Estado, de esgrimir determinadas actitudes y señales ante tu población y ante la comunidad internacional. Creo que eso sucedió una vez más con el presidente Luis Lacalle Pou. Una vez más sucedió una señal política muy clara que la vamos a analizar en la segunda parte del programa. Hablando de política, está con nosotros alguien que no sé si se considera un político. Digamos que es un soldado por un montón de aspectos, un guerrero de un montón de aspectos vinculados a soberanías nacionales. Podemos decir así, a distintos aspectos o soberanías que hacen al gran concepto de la soberanía. La soberanía alimentaria, la soberanía del ecosistema, la soberanía, en definitiva, de los recursos naturales. Y en ese sentido, cobija en su pensamiento el ingeniero agrónomo César Vega ese batallar, cobija con su pensamiento ese batallar diario en pos de mejorar la condición de los uruguayos. ¿Podrá estar en lo cierto? ¿Se podrá equivocar? Y sí, a veces estará en lo cierto y a veces se equivocará, pero considero que siempre lo hace con muy buen corazón y de buena fe. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dices, Rubén? Un saludo ¿Cómo? para vos, para toda la audiencia de CX30. Y bueno, calculo que como todos los seres humanos que se pretenden tales, como sapiens, andamos detrás de la verdad. Es una búsqueda permanente. Ahora, sé que tengo tengo que representar, por decirlo de la mejor manera posible, a la gente que nos votó hasta el 2024. Sí. Hasta ahí va mi compromiso por ahora. Y estoy muy conforme con lo que he hecho hasta el momento, al punto que soy, por ejemplo, asumiendo, digamos, un montón de riesgos incalculados por mí, que ha puesto el tema de el riesgo de la vacunación en el Parlamento Nacional, y lo hago con la sinceridad más grande que puedo, y se dilucidará Qué en el palabra correr del difícil tiempo. es una palabra Sí, difícil, dilucidará, y a mí si me agarra desprevenido también me la complica. Ahí va. Pero bueno, estamos para hablar de hoy de algo que a mí me parece mucho más importante que esto incluso, porque habíamos quedado de hablar de organismos genéticamente modificados. Eso era, sí, Yo, iba a ser una gran pregunta, es una gran pregunta para muchos, César, una gran porque la gran pregunta es, ¿qué es muy bien, un alimento modificado, genéticamente modificado? Eso que se llaman los transgénicos. ¿De qué se trata esto? correcto. Es un tema sobre el cual tenemos que estar estudiando permanentemente, porque yo vine a confirmar esta semana que terminó que las líneas de pollo blanco de criadero que están comiendo, yo podría decir siempre estamos, pero para que caiga más simpático, pero son genéticamente modificados. Y esto yo, si bien lo sabía, entre comillas, hace 2 semanas, recién lo puedo confirmar esta semana y en tu programa. Mirá vos, te estoy dando últimamente demasiadas, ¿cómo se dice? Adelantos. Sí. Porque ni siquiera lo hablé el domingo en mi programa. Yo iba a traer, iba a salir desde la chacra hoy, Ajá. pero por distintas razones tuve que venir, tengo que estar dentro de un rato en una reunión por acá. Iba a traerte un tomate que a mí me regala un pastor en el año 2012. Viste que hay líneas del cristianismo, digamos. Por ejemplo, le tomaron bastante el pelo a la valiente diputada Elsa Capillera, y además muy trabajadora. Para mí, no por eso, sino por su calidad de persona, debo decir que es una de las diputadas con la
que tengo un trato como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Claro, Ya claro. le estuvieron tomando el pelo un poco porque trató de explicar que su cristianismo, digamos, que me pasa lo mismo a mí. Entonces, tema de las vacunas y eso. Pero este pastor me trae hace casi 10 años un tomate que para él era genéticamente modificado. Ya voy a explicar, por la vía indirecta, porque es mucho más fácil para mí decirles un organismo genéticamente modificado es tal cosa, pero quiero hacerla de esta otra. Estás larguero como el presidente. ¿Eh? Estás larguero como el presidente. Sí, Y sí, dicho sí, sea de paso, la pandemia los inauguró, al presidente como presidente y a ti como diputado. Sí, sí, sí. Yo siempre digo, y el presidente lo dijo así, sí, que necesita tiempo. Yo sé que tengo poder de síntesis, pero a mí me parece que esto es necesario que yo lo explique así. No, Es está bien, decir, sí. nosotros sabemos del tomate genéticamente modificado mucho antes que nadie, de la incorporación del gen destructor, del gen terminator. Entonces la gente tiene que buscar de qué se trata el gen destructor, el gen terminator. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos un hijo de uno de aquellos tomates que se plantó hace 10 años. Sí. Entonces el productor sacó semilla, el productor tenía un tomatal maravilloso, pero nunca cosechó un tomate para comer, porque nunca maduró uno. Claro. Nos hace acordar a la película Tomates Verdes Fritos, una preciosa película. Sí. ¿Y qué es eso? Es un organismo genéticamente modificado por el diablo. Ahí te lo definí. Bueno, Organismo genéticamente modificado por el diablo. Es decir, es gente... muy científico de tu parte. Sí, seguro, ahí va, muy cristiano, ¿no? Entonces, ellos aprovechan todo lo que hizo la naturaleza o Dios durante miles de años o cientos de años. Hay que recordar que el tomate es originario de Latinoamérica, de Sudamérica, más bien de la zona andina del Perú. Los españoles lo ven atractivo, se lo llevan a Europa, pero no lo comen durante muchos años porque se pensaban que podía, fíjate vos, ¿no? Cómo son las cosas, hubieran probado con un bicho y se daban cuenta, pero dice la historia que tuvieron muchos años para empezar a comerlo, y hoy se anda peleando, ahí está entre la primera y la segunda fruta más comida por todo el mundo a partir de la pizza y de los pestos, Seguro, seguramente. exacto, exacto. Sí, la pizza la popularizó. Claro, la pizza y la salsa de las pastas también, claro. Sí, y de las ensaladas en veranos y de las, en fin, claro, se pueden hacer que cosas saladas, que cosas dulces. El dulce de tomate es sí, algo que a mí me queda rico. Es riquísimo, Entonces, sí. lamentablemente llegamos al pollo genéticamente modificado, que fue una idea de otro, Bill Vacunas Gate, le puse yo, Bill Desastre. Es él el responsable de esta línea de pollos genéticamente modificados para alimentar a los hambrientos africanos. De nuevo se repitió esa historia. Y el año pasado, eso fue hace 3 años, yo estaba construyendo este invernadero, este macrotúnel que tiene 3 años. Me enteré que ya habían nacido los 2 primeros niños chinos, el experto científico chino está preso, y no sé qué habrán hecho con esos 2 primeros bebés genéticamente modificados. Entonces, Rubén, yo diría que con todos aquellos... Para que termino y redondeo, que yo firmaría con muchas ganas el documento del 1010 científicos, que ahora son miles, que comparó y lo puso en un peor lugar, dijo que era peor que lo que le sucedió al ser humano con la energía atómica, el tema de los organismos científicamente modificados, porque después de que los liberás al medio ambiente no los recuperás nunca más. Por ejemplo, el maíz que se está plantando en el Uruguay, 2/3 partes genéticamente modificado, su polen ya es imposible de que nosotros podamos ponerle como pasó allá en Rusia, en la Unión Soviética, mejor dicho, en Tú decís Pripyat, en Pripyat, con Chernobyl. Chernobyl, sí.
Entonces ahí le heredamos a toda la humanidad un gollete gigantesco de hormigón que cada 100 años seguramente va a haber que andarla haciendo reparaciones. Pero bueno, yo te diría, no consuman organismos genéticamente modificados. Ahora vos me preguntarías, ¿y cómo los identifico? Bueno, No, y además la primera pregunta es, ¿qué es un organismo modificado? ¿Qué viene a ser agarrás el genéticamente? ADN, agarrás el ADN ese que se vino mejorando durante miles de años, por lo menos, de un, de un vegetal o de un animal, lo mapeás, cosa que supimos que se puede hacer, ¿verdad? Ya tenemos el Sí, genoma humano mapeado, y vos decís, bueno, este gen que le da, en el caso del tomate, le hace más blandito y por lo tanto más rico de comer y tiene más jugo, lo voy a sacar y le voy a poner un gen de dureza para que la cáscara sea más dura y me aguante un transporte del Uruguay hasta China para que yo bien, pueda exportar el tomate. ahí Pero está. ese es un caso que si vos querés es un error, pero no sería muy grosso. El Mm, caso grosso es, por ejemplo, meterle el gen destructor o terminator, mm, entonces vos querés reproducir la semilla que yo te estoy vendiendo y no vas a poder sacar nada porque ahí se va a terminar la vida. Por eso digo que es diabólico, porque terminan con la vida. Entonces es agarrar el ADN. claro, Por eso claro, cuando decimos la ciencia y los científicos son buenos, sí. buenos diabólicos puede ser tan bueno Bueno, como para salvar tu vida o tan bueno como para matarte. sí, está Eh, la famosa imagen del científico loco, ¿no? La ciencia puede estar muy loca y hacer cualquier cosa, y puede ser muy buena y salvarnos la vida. Pero ahora eso que tú decís, César, también por lo que tengo entendido, esa modificación puede venir por varios lados, ¿no? Se pueden poner genes hasta de un ser humano metido en sí, tal sí. fruto porque le da determinadas características. Tiene que ver también con lo que tú decís para que se haga más resistente a determinados hongos y bacterias y usar menos plaguicidas, por ejemplo. Tiene que ver con el tema del transporte. Es decir, el cometido final no es la salud, sino es la rentabilidad, en este caso, ¿no? La mejor Sí. producción y rentabilidad de los productos y masificar esos productos. Es decir, Sí, con se entró respecto al por un tema de los, lado con peligroso, respecto digamos, al ¿no? tema de los agroquímicos, mayoritariamente no hay nada a favor de la humanidad que no Claro. sea propaganda. Todo está a favor del uso de más herbicidas, es decir, por ejemplo, patento el glifosato y patento el Ujú. maíz resistente al glifosato. Y semillas también, ¿no, César? Hay semillas que te Sí, las sí, tienen que claro. vender, claro. Claro, claro, porque de alguna manera te transformo en un pagador de royalties. O Claro. sea, incluso te prohíbo, si no pude insertar el gen Terminator o el Destructor para que tu semilla no nazca, te Mm, prohíbo que comercialices el hijo de mi semilla. mm. Yo creo que Y en esta definitivamente, coexistencia tan enferma, ¿no? En esta coexistencia de ecosistemas tan malsano, se puede hasta casi hacer indescifrable el hecho de que surjan virus que sean virus mutantes, medios complejos. Quizá el ejemplo de este virus sea recién una especie de anticipo, dicen algunos científicos, de cosas que se pueden poner peor, se pueden complicar. Tal tema que se vincula a esto, que es el calentamiento planetario, el calentamiento de las corrientes marinas, que son un caldo de cultivo también de muchos insectos y insectos transmisores también de virus, ¿no? Estamos en un momento complicado, además, a nivel planetario. sí, lo que pasa es que por eso se puede catalogar de diabólico. Cuando vos plantás el organismo genéticamente modificado, terminás destruyendo el bosque, Mm, el Mato Grosso, el Pantanal, los montes ribereños del Uruguay para plantar el organismo genéticamente modificado. Él claro. va a ir con su paquete de millones de litros de herbicidas que acá en la vuelta nuestra, en el entorno de la cuenca hidrográfica, andaría más o menos en los 500 millones de litros de glifosato por año. Ujú. Este, es decir, que todo el paquete y después llegan las crecientes a Buenos Aires, porque lógicamente como no hay monte ribereño y hay erosión, Exacto. al fin y al cabo, La correntía de desaparece. lluvias que vienen grandes se va hacia los ríos, se desbordan. Después viene la sequía, como pasa en el Paraná también, ¿no? Claro.
Hay periodos. Se rompe el ciclo hidrográfico. Y Claro. acá el ser humano, se va a tener que sentar a discutir uno de los temas que menos me gustaba siempre, desde la época más liceal, que es de filosofía, Mm, de ética y de moral, mm, sí. y de educación también, Mm, porque vamos a tener que optar por uno de los dos caminos que tenemos. sí. Si seguimos por voy avisorando un César, y también necesitamos apocalipsis. de nuestros vecinos, ¿no? Porque Claro. Uruguay tampoco la puede emprender solo, solito, tan chiquito, ¿no? No, no, yo Tendríamos que contar con todos los vecinos. Y me también viste refería a la que, humanidad, me no, refería a la sin duda, humanidad, sin duda, sin pero duda, pero creo que voy escalando la visión, ¿no? Para ser didácticos entre nosotros mismos. Vamos a pensar primero, en la región tendríamos que tener indispensablemente la región comprometida con ese plan, ¿no? Con ese plan de, no sé si llamarlo de recuperación ecológica, pero hay que recuperar la moral de nuestros pueblos en ese sentido, recuperar la ética de nuestra población, recuperar la posibilidad de educar correctamente a los que vienen, con un modelo educativo que apele a ello y en el contexto de lo que siempre venimos hablando en este programa, que apele a una educación universal, en valores, en humanidades, en filosofía, no queda otra, y a su vez también en ciencia, por supuesto, que estén sí, con el sí, conocimiento profundo de la ciencia como hoy por hoy ha avanzado, ¿no? la ciencia es el debate, es la búsqueda de la verdad. Eso es lo Sí, que pretendemos los científicos. Yo tengo un tomate, un tomate en casa que va a cumplir 10 años, va a cumplir 10 años, el año sí, que sí, viene va a cumplir 10 años. sí, sí. Entonces, Es un Diego. tengo una vida hablando de los organismos genéticamente modificados, cuando el Ujú. 90% de los ingenieros agrónomos, te diría, insistía, y un porcentaje que supera el 50% no sabe de qué estábamos hablando nosotros esta mañana. Por lo tanto, Ujú. hay que dar un debate en Facultad de Agronomía acerca del asunto que yo estoy planteando para darlo en el anfiteatro. Y Sí, si sí, te sí. animás, lo moderás. Y bueno, yo qué sé, yo no sé, capaz que sí, me animo, sí, Pero ¿por yo qué no? creo, Rubén, Habría que yo sé que plantear se nos va volando habría que el plantear tiempo. qué son por ejemplo, organizar el tema, ¿no? ¿Qué son los transgénicos? ¿Quiénes lo calificaron así? ¿Cuándo comenzaron? ¿Cuáles son los motivos por los cuales comenzaron? ¿En qué situación están actualmente? Por ejemplo, se me va, mirá, me haces trabajar la cabeza, ¿viste? Ya me tiraste Eso es el bueno. moderador y... Pero cómo no, sí, 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 por supuesto que sí. Es un tema muy, muy importante, muy importante. Y no se está hablando mucho, eso va quedando ahí, parece que no pasa nada, y está todos los días, ¿no? Conviviendo con nosotros. Lo modificado, lo genéticamente modificado. Y Y dejaste un tema, está lo que pasa que ustedes tienen, si vos querés lo ponemos para la semana que viene, yo les puedo advertir acerca de algunos elementos que le van a dar la posibilidad que yo tengo, por supuesto, de mm, poder llegar a un supermercado y saber bueno, si es que uno está en desacuerdo con esto, ¿no? si querés, Este, hacemos eso, sí, pero no me marque la lista de precios porque no, yo nos te digo amargás a porque todos, no, nos amargás a no todos, tengo porque si no reloj a decís, mano, el aceite el este, año pasado estaba tanto, ahora está tanto, la harina estaba tanto, y mirá cuántos subiones, ¿no? Es bueno. impresionante. Bueno, César, Ahí tenés una razón mm, argumental para mm, sostener que esto de los organismos genéticamente modificados transgénicos mm, justamente no abarata nunca, no abarata porque crea oligopolios de producción. Es decir, claro, todo eso tendría que estar más barato porque viene de organismos genéticamente modificados la mayor parte. sí, Yo digo que los orientales, por decirlo de alguna manera, claro, Rubén, lo que podemos hacer, nosotros que sí, somos chiquitos, en sí, Uruguay natural, es mm, ser una lucecita para el mundo sí, tratar de identificar que por este camino de lo natural mm, vamos por un camino mucho mejor sí, que por el otro. sin duda, sin duda. César, montón de gracias, ¿sí? Un gracias totales, diría Gustavo Cerati. Eh, y seguimos con este tema, que es enorme, es enorme. Y Mande, dejaste ahí planteado usted mande. Uruguay como una lucecita, y es un gran tema a tratar en muchos aspectos. Y ahora vengo con una editorial que creo que ahí prendió una lucecita Uruguay en el contexto internacional. Muchas gracias, César. La escucho entonces. Gracias, Rubén. Muchas gracias a todos. Un saludo muy grande. Que pasen bien. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo.
Nos vamos a una pausa, Maxi, y volvemos entonces con la editorial del día. Estuvo con nosotros el diputado César Vega, bueno, tratando un tema que es muy importante, y vamos a tener que ir profundizándolo, el tema de los alimentos genéticamente modificados, Uruguay qué rol está jugando en todo ello, cómo está Uruguay en ese tema. Mirá qué tema para trasladar también, valga la redundancia, a todos los ingenieros y científicos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Nos vamos a una pausa y volvemos.